El Mundial está a la vuelta de la esquina, México se está preparando para ello y una de las cosas que tenían que hacer era renovar el mítico Estadio Azteca, renombrado ahora como Estadio Banorte y que se ve que no ha sido un éxito. Hoy vamos a ver el fracaso de Televisa y Azcárraga con su estadio. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver. El Estadio Azteca es uno de los templos más importantes del fútbol a nivel mundial. 2 finales ha albergado. Sino por su historia. Único estadio en tener 2 finales de Copas del Mundo. Inmueble que fue la llave para que México tuviera esos eventos internacionales, además de unas Olimpiadas. ¿Cómo vamos a tener el siguiente Mundial de Fútbol en nuestras manos sin tener un estadio donde jugarlo? Para lograr la aprobación de la Federación... Es que es mítico, es historia. La asociación debe construir un estadio que despierte la... Es historia del fútbol mexicano y de México, y del fútbol a nivel general. O sea, de México también. Impresionante hoy en día. Es un cascajo de lo que fue. Una estructura cuyos pilares son sus eventos históricos, los que sostienen esas toneladas de concreto que se niegan a caer. Amplias zonas de estacionamiento y la completa comodidad del público, la tribuna del Azteca se divide en 3 niveles. Y cuenta con más de 800 palcos, su capacidad es de más de 114,000 espectadores. Es que es una barbaridad. Lo que hace del Coloso de Santa Úrsula el ratón se ha movido por... el estadio de fútbol más grande y cómodo del mundo. No por nada este estadio sigue haciendo historia, albergando una 3ª copa, pero para ello requería una resurrección, un resurgir colosal, el cual, comandado por Emilio Azcárraga, no ha sido más que un cúmulo de fracaso tras fracaso, convirtiéndose en una auténtica pesadilla, un sueño que su padre forjó, y hoy en día sus intentos por mantenerlo podría acabar no solo con el estadio, sino con su fortuna misma. Nuevo fondo de inversión adquirió el 49% del Club América y del Estadio Banorte. La pesadilla presentado la remodelación del Azteca ha sido desde un proyecto visionario que involucraba 9 vialidades en la zona de Tlalpan. Este modelo de Estadio Azteca al que están dejando no tiene nada que ver. Cero. Pero nada que ver. Es como lo del proyecto que le presentaron lo que es al Real Madrid con lo del tema de los estadios, que de hecho, dicho por Nacho Tellado, que aparte es arquitecto, no sé si lo conoceréis, pero es el que suele llevar las redes de Archivo Bar y también estuvo en El Chiringuito. Él mismo dijo que se presentaron varios modelos, varios estadios y cogieron el que menos a su gusto pues le parecía bonito, pero encima no reflejaba lo que es hoy día el Bernabéu, que para mí, en estructura, el Bernabéu, el anterior, bueno, el que está oculto, imponía, porque tú veías el estadio y decías tú, ya, cuida el estadio, y tú lo ves ahora, dices tú, ¿da risa? ¿Qué es esto? Y encima no tiene nada que ver con el modelo original. Pues algo así parece que va a ocurrir con el Azteca. Un estadio que es mítico, ha albergado 2 finales de Copas del Mundo y que era reconocido a nivel mundial. Aparte de por eso, por su gran capacidad que tenía, 114,000 personas. Es una locura los momentos que han ocurrido. Y de esto a lo que hay hoy. Un estacionamiento más amplio, hotel y centro comercial. Sí, pero es que no tiene nada que ver. Unas lonas estas lonas. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas lonas? No tiene nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Con el techo. El ambicioso proyecto incluye la construcción de un centro comercial de 4 niveles de doble altura al costado del estadio. Sí, porque en el exterior no les puedo presumir que se ve de lujo, porque no es así. ¿Qué es esto? Tan solo 7 días para la inauguración de la primera etapa del mítico Estadio Azteca. Claro, es que... observar que que México va a jugar en una semana contra Portugal y luego en unos días más tarde contra Bélgica. ¿Qué es esto? No será intervenida y se quedarán las láminas viejas. Eso es lo que muchas personas les disgusta bastante. Vocerianos, hoy traigo para ustedes el fracaso de Televisa. Madre mía. Modelar el Estadio Azteca, luces, micrófonos, que comience el salseo. Y esto solo ha sido la intro. La atención de los aficionados. Mira. La estructura, la cubierta en color rojo, todavía no está al 100%. Hay una parte que ya ha estado avanzando de este lado, pero de este otro todavía le falta. Y lo de que sea Estadio Banorte en vez de Estadio Azteca, porque es Estadio Azteca Banorte, pero lo llaman Estadio Banorte, no, llamadlo Estadio Azteca, lo de Banorte es la marca que está ahí. Es como si tú al Spotify Camp Nou, ¿sabes? Pues le llamas el Estadio Spotify, ¿sabes? O al Riyadh Air Metropolitano, pues lo llamas Estadio Riyadh Air. No, es Estadio Metropolitano, es Estadio Camp Nou, es Estadio Azteca.
Y ojo, que lo que es el tema del Real Madrid y el Bernabéu, también se está pensando el también pillar ahí un patrocinio para ganar más pasta y que salga ahí donde el estadio. Incluso quitar la parte de Santiago, dejar solo... No, perdón, de lo de dejar Santiago y quitar Bernabéu. Cuando el estadio del Madrid es conocido por lo de Bernabéu. Tú imagínate la de cosas que pueden pasar en el fútbol. No. Si buscas camisetas de fútbol actuales, retro y equipaciones de entrenamiento, entra en futbolsky.com, una web buenísima donde llevo años comprando mis camisetas. Son muy baratas, la calidad es increíble y superando los 79 euros el envío es gratis. Además que con el código MJ tenéis un 10% de descuento y podéis poneros en contacto con la web para pedir el número de seguimiento. Link en la descripción y en el comentario fijado. Se convirtiera en el primer país anfitrión en 3 Copas del Mundo diferentes. Es algo que Emilio Azcárraga siempre tuvo en mente, pero ya veía lejano, pues el dueño de Televisa era el primer consciente de cómo los tiempos habían cambiado y que en plena década del 2010 lucía casi imposible que nuestro país actuara de manera independiente en la búsqueda de una candidatura mundialista y la alianza era la única alternativa. No nos va a costar tanto. Me preocupaba mucho a mí un mundial que a México le costara $8,000 millones, que es lo que cuesta hoy mínimo. Estados Unidos sabía mucho dinero, de otros países confitriones para organizar una Copa del Mundo, pero donde sí necesitaba ese peso político era la hora de elecciones ante la FIFA, donde una triple coalición haría mucho más fuerte la candidatura, y fue así que en 2017 se anunció la América del Norte, dejando en claro desde un principio que la gran mayoría de los partidos serían para Estados Unidos. Ofrecerles una gran fiesta y volver a validar que el fútbol es emoción, que el fútbol es un sueño. México en... Yo no puedo, es que sumas Decio de María, sumas Enrique Bonilla, sumas John de Luisa, Miquel Arriola, vas sumando nombres y es que todos al final acaban haciendo lo mismo. Todos acaban haciendo lo mismo. ¿Qué han hecho de bien por el fútbol mexicano? Porque ya digo, desde el primero que he nombrado hasta en el que hoy día estamos, ¿qué han hecho de bien por el fútbol mexicano? Y cada uno ha ido poniendo una losa que está haciendo que sea más y más pesada la carga que tiene el fútbol ahí en México. Mamma mía. En ese 2018. No puedo verlos, no puedo verlos. No puedo. E histórica, pues era el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto y su gobierno fue fundamental en las negociaciones transicionales para que la candidatura mundialista fuera posible. Además, y este impresentable que de seguir gobernando el PRI, el presidente de la FIFA, habría un apoyo económico muy importante para hacer de este evento un éxito total y Emilio Azcárraga era el mayor beneficiado. Felicito a la Federación Mexicana de Fútbol por este logro y sobre todo me da gusto por la gran afición mexicana. Ahí comenzó el primer dolor de cabeza para Azcárraga, pues el candidato favorito era Andrés Manuel López Obrador y de este desde un principio mostró su rechazo e indiferencia al Mundial del 2026. ¿Habría alguna posibilidad de una reducción de impuestos hacia la FIFA? No lo hacemos ante otros casos a ninguna empresa, porque pues las contribuciones son las que permiten tener presupuesto, que es dinero para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Aún así, Emilio no perdió la esperanza. Es un gasto, organizar un mundial. De la remodelación. Es muchísimo gasto. El cual ambicionó poder ampliar el estacionamiento, tener una plaza comercial y un hotel de lujo donde incluso se hospedarían los propios jugadores, y el apoyo del gobierno de la capital para mejorar la vialidad en la zona de Cuapa y específicamente la calzada de Tlalpan, que ha sido históricamente un tormento para cualquier aficionado y transeúnte que circula por ahí. En la misma zona se planea construir un hotel de 7 niveles, el primero para el lobby y locales, es que no tiene nada que ver, y el restante para habitaciones. A esta zona se le nombrará como Comercio Estadio. Además de continuar con el centro comercial sobre calzada de Tlalpan, contará con 3 niveles y 5 pisos para estacionamiento, además de la fantasía, a este complejo. Este proyecto se presentó desde finales del 2020 y principios del 2021, pero la pandemia del COVID-19 retrasó los planes. Sin embargo, las expectativas de Emilio eran de que para el 2022 arrancara de forma oficial, tanto dentro como fuera del inmueble, pero ahí fue que tuvo su segundo revés, ya que los vecinos de la zona de Cuapa estaban en contra del megaproyecto. ¿Y por qué? Los vecinos se han manifestado de diferentes formas para evitar que se haga este megaproyecto, pues afirman que la carencia de agua en la zona se hará mayor con la construcción. Pues macho, estas cosas, ¿por qué les permiten o por qué le han permitido? Me recuerda, es que tienen paralelismos pero muy similares. Pero
no os imagináis lo que han sufrido la gente que vive en el Paseo de la Castellana, en Madrid, cerca del Estadio Santiago Bernabéu, con las remodelaciones para el tema del parquímetro, entre otras cosas que quería hacer Florentino para su beneficio, cuando encima es una zona pública y es del ayuntamiento. Pero el ayuntamiento ha estado de su lado, porque es que el palco del Bernabéu, y si lo buscáis, pues ahí se decían muchas cosas del país. No sé si en el palco del Azteca, ¿vale? En su momento, se decidían cosas del propio país. Era puro politiqueo, literal, pero puro politiqueo. Porque así fue aquí. Y veo esto, cómo la gente de la zona, de los que viven ahí, rechazan estas propuestas que están accediendo para este señor, para Azcárraga. No para la América, sino para Azcárraga. Hay paralelismos, pero son muy... Es que es como si fuera el Florentino de allí. Es que no entiendo. Y en esto la América no tiene nada que ver. Pero Azcárraga es presidente del club. Es el que está ahí. Y como es una cosa suya, pues claro, es que cómo no se lo va a hilar, ¿sabes? Cómo no se lo va a relacionar. Pero los aficionados de la América no tienen culpa. Todo para que se entienda. Es Azcárraga del que hablamos. Es increíble, es increíble. El jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, accedió a que el proyecto pudiera llevarse a cabo, siempre y cuando los inversionistas privados hicieran una serie de encuestas vecinales. Pero los propios vecinos se rehusaron argumentando que dichas encuestas estaban diseñadas para un sí obligatorio. Acusaron la celeridad con la que inició esta consulta, con escasa difusión e información, con preguntas sesgadas. Ante esto, vecinos de la zona salieron a la calle a protestar en contra del megaproyecto llamado Conjunto Estadio Azteca, especialmente argumentando la falta de agua en sus colonias, los tandeos constantes y la problemática que esto traería consigo. Televisa obtuvo una concesión para el Estadio Azteca que le permite extraer 450,000 metros cúbicos de agua al año. Esto implicaría destinar casi 500 millones de litros anuales exclusivamente para el Conjunto Estadio Azteca. ¿Ves? ¿Y por qué se relaciona lo que es a la América? Porque Televisa, como han dicho, es cosa de Televisa. Por alguno dirá, el Estadio Azteca también ahí juega Cruz Azul y también va a jugar el Atlante. Sí, pero es que estamos diciendo de que Televisa, Azcárraga, son los que están ahí metidos en el ajo. No el dueño de Cruz Azul ni el del Atlante. ¿Entendéis? Lo digo porque es que sé que va a haber alguno de la América que va a darse como por aludido de que su equipo no. Su equipo no, el que lo preside y el que tiene otra organización, otra empresa que se llama Televisa. Y fue ante toda esta presión mediática. Madre mía. Recibió otro revés, pues el gobierno capitalino lo echó para atrás e impidió que el conjunto del Estadio Azteca se llevara a cabo en el año 2022. Vaya, El secretario de gobierno de la capital, Martín Batres, fue tajante al decir que si querían hacer una serie de remodelaciones, debían presentar un nuevo proyecto. Si los impulsores de estos proyectos persisten en su interés, tendrán que presentar nuevos proyectos en su caso. Para ese momento... Ojalá lo hubieran hecho ahí en la Castellana, ¿sabes? El alcalde Almeida quería mantener de Madrid. De mundialista, por lo que trató de negociar con el gobierno capitalino para por lo menos garantizar que las vialidades en torno al Coloso de Santa Úrsula sí se pudiera realizar como se tenía planeado, pero se llevó una nueva negativa. Pues remodelar toda la zona de alrededor. Bueno, ese proyecto se retiró. Ellos lo retiraron y lo que han planteado es el mejoramiento de las instalaciones que tienen. La familia Azcárraga dejó pasar todo el 2023 sin empezar las remodelaciones del inmueble, tal cual, dando una y otra vez las fechas por las que arrancarían las obras. América incluso ganó el bicampeonato todavía en el Azteca, sabiendo que ya les quedaban solo 2 años para terminar las remodelaciones. Bueno, la remodelación yo creo que va a empezar en el primero o segundo cuarto del año que viene, o sea, entre marzo o mayo del año que viene. A finales del 2024 empezó otro dolor de cabeza para Emilio Azcárraga, y esto fue el tema de los palcos, que por contrato los palcohabientes tienen derecho a disponer de todos los eventos que se disputen en el Coloso durante 100 años, desde que esto se firmó. Sin embargo, FIFA por reglamento exige que todas las localidades de los estadios se pongan a la venta. Quien otorgó o quien firmó ese cuaderno de cargos aceptando para que México fuera sede, no tomó en cuenta que no podían ofrecer nuestros palcos y nuestras plateas, y lo hicieron. Por lo tanto, ahorita hay un conflicto que tiene el estadio con FIFA
para que se pueda cumplir cabalmente. Tantísimo político que vaya ahí. Con los palcohabientes fue algo que Emilio Azcárraga no se esperaba. Incluso trató de negociar directamente con FIFA para que les dieran preferencia a los dueños de poder comprar antes que nadie los boletos de su zona. Sin embargo, ambas partes se negaron, los dueños argumentando que no tenían por qué pagar por algo que ya era suyo, y FIFA por negarse a dar preferencia en el boletaje. Fueron negociaciones tensas, además hubo momentos en los que parecía que la parte del Estadio Azteca se escondía un poco, no daba la cara como debía de ser, le daba largas, parecía que iban a recurrir a ciertas argucias legales para tratar de... Madre mía, menudo quilombo. Tras meses de negociaciones, amenazas de demandas, abogados y papeleos, Azcárraga terminó cediendo. Tuvo que desembolsar, según ESPN, $150 millones a FIFA por los lugares. Y así los dueños de los palcos ganaron la disputa. Y eso es lo que quiere Infantino. Los partidos del Mundial. Dinero. A costo cero por el contrato vigente que tienen. Pues yo quiero reconocerlo ampliamente como un empresario exitoso, y sobre todo que respetó un contrato que no era fácil por los compromisos que había. Respetó, pero habiendo puesto el dinero por delante. Por eso lo respetó. Y lo cual yo reconozco y agradezco. La falta de recursos comenzó a ser clave en este embrollo. No solo el despilfarro de dinero en los palcos fueron números rojos, también debemos sumarle el proceso legal que pasó con FIFA Gate, ya que fue acusado de sobornar a FIFA para adquirir los derechos de transmisión, en un lío legal que incluso lo obligó a dejar la presidencia de Grupo Televisa, pero además le costó millones de dólares para poder librar la cárcel. Grupo Televisa informó a la Bolsa Mexicana de Valores que su Consejo de Administración aprobó una propuesta de Emilio Azcárraga Gallán, presidente ejecutivo del Consejo, para tomar licencia con efecto inmediato en tanto se resuelve. ¿Sabéis cuánto se habló de esto en los programas deportivos de allí? Muy poco o casi cero, porque no recuerdo absolutamente nada de esto y me enteré precisamente por Bosser y algunos más que sigo en redes, en Twitter y esas redes. Y no, yo de esto no me entero por los típicos programas y menos por el de TUDN, menos por el de ellos. Olvídate. Tela, ¿eh? Resuelve una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de una supuesta trama de sobornos para la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, que de acuerdo con un testigo, una de las unidades del grupo habría realizado pagos ilegales a funcionarios de la FIFA para obtener los derechos de transmisión de los partidos de la Copa vaya. 2018 hasta el 2030. Y al fracaso tras fracaso en los intentos por conseguir dinero, tenemos que agregar el fallido fondo de inversión que trató de imponer la... Esto fue lo de la bomba Rodríguez. Para tener un capital extra para todas las obras que estaba gestionando y además no desprenderse de las acciones de su equipo. Pero al fallar Juan Carlos Rodríguez en la negociación con el resto de los clubes, no le quedó de otra más que desprenderse del 49% del Club América. A través de un comunicado, el equipo azulcrema anunció su nueva alianza con General Atlantic. Si se hubiera cerrado aquel fondo donde les daban por muchos años y por el 10%, solamente el 10% de esos ingresos, sin necesidad de hipotecar nada, les daban prácticamente muchísimo más de lo que fue vendido ahora a este grupo. Desesperado por... Pero ¿cuántos equipos habían ahí de por medio? Claro, no es lo mismo el 10% de cada equipo y que consigan mediante ese CVC, pues esa cantidad de dinero, a que solo sea un equipo el afectado y precisamente por cómo lo ha manejado el que lo está presidiendo. Porque repito, el propio club y su gente, sus aficionados, pues no tenéis culpa porque no la tenéis. Pero os está repercutiendo las acciones y decisiones del que está arriba. Y algunos todavía siguen defendiendo cuando se habla de lo del tema de Azcárraga y de Televisa, con el tema de no, deja al América, deja al... Pero que no se está hablando del América, señores. No se está hablando. Para encontrar una nueva inversión para seguir con el proyecto. Y lo del CVC era hipotecarse. Dejando de lado el mismo. Bueno, más que CVC. No, perdón. No era CVC. Lo del CVC sí que tenía más cabeza. El de CVC no solo está en la liga, está también en otras ligas del mundo y es mucho más serio y mejor estructurado. Era el tema de cómo quería hacerlo Apolo sin condiciones, en plan que le pusieran los equipos de la Liga Mexicana. Era todas las condiciones que Apolo quiso. Muy diferente a, por ejemplo, cuando Gilmarín ha negociado con esto de la venta del Atleti, porque el 51% ahora mismo ya es de Apolo, pero con una serie de condiciones que tenían que respetar y seguir. Y eso al final se ha firmado.
Pero aquí en lo de la Liga Mexicana, que es lo que Gilmarín, convenciendo a otros presidentes de los clubes, estaban rechazando para intentar decir, tú quieres unas cosas, vale, nosotros decimos esto y esto. Hay que encontrar un equilibrio. Claro, al no encontrar ese equilibrio, porque también habían otros clubes, entre ellos el que preside Azcárraga, que lo rechazaba, ¿sabes? Lo que decía Gilmarín, Hank, entre otros, pues aquí es lo que ocurrió. Se rechazó al final ese fondo de inversión, que ese fondo de inversión conforme estaba de primeras era muy malo, pero negociando le podía haber sido algo bueno, pero conforme estaba no. Que hay una serie de cosas que de verdad... Norte, que no solo invirtió para que de verdad hicieran el inmueble, sino que le... Mira, ¿ves? Estadio Banorte. ¿Dónde está Estadio Azteca? Del club de sus amores, como reflejo de la desesperación por conseguir dinero. Se le va a llamar Estadio Banorte porque este banco está aportando un capital de 2.100 millones de pesos. Da igual. Fuera de México... Estadio Azteca Banorte, lo pones todo en el estadio, o sea, lo que es en el estadio. Del Estadio Azteca, y también este dinero incluye los derechos, ¿no?, digamos, de naming, de nombre del estadio, también patrocinios, publicidad en el inmueble. Sí es un hecho que es Estadio Banorte a partir de hoy, en cuanto se reaperture, así se le va a nombrar, excepto, como bien lo has dicho, durante la Copa del Mundo del próximo año de la FIFA. ¿Qué le costaba lo que es Azcárraga decir en la negociación? Vale, ¿queréis que se ponga Banorte? Sí, tranquilos, pero se va a llamar Estadio Azteca Banorte. No de nombre como tal que esté registrado, no, sino en el propio estadio, que se llame Estadio Azteca y al lado también salga lo de Banorte. Y cuando se acabe lo que es el contrato, los años que se hayan firmado, se quita el Banorte. Y entonces que venga otra marca, otra promoción, lo que sea. Tío, de verdad, me parece surrealista que un estadio tan mítico y con tanta historia se esté prostituyendo así. O sea, así lo digo. Planes originales. Es que todo mal en el fútbol mexicano. ¿Qué cosas hay buenas? Se van a elevar. Si no es por su gente, por lo que vemos en el campo, algunas cosas. Invirtiendo para tener 5 partidos. Por parte de los dueños, 0. Está siendo despilfarrador. Y para colmo de males. Sí. Si con todo lo que se está gastando no fuera suficiente, ahora las 2 estrellas con las que planeaba reinaugurar el Azteca se han caído. Pues había la posibilidad de que en un lapso menor de 3 semanas, tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi jugaran en el Banorte. Ahora ya ni eso le ha salido. Pintaba todo cuando se conoció el calendario de la Conca Champions, que estaba de maravilla, ¿no? Cristiano Ronaldo el 28 y luego cuando se lesionados se podían enfrentar a América y Inter de Miami en la Conca Champions. Y allí iba caminando la cosa. Sin embargo, no cuadró. Hoy el Inter de Miami no pudo con el National. A días de que se presente el y Cristiano lesionado. No será más que una simulación, pues obviamente no está terminado. Muchos medios apuntan a que solo se entregará el 70% del inmueble, trabajando a contratiempo para la inauguración del 11 de junio. Es que es muy fuerte, tío. Como luce el estadio actualmente, con fecha de grabación del día 20 de marzo, le hacen... Hola, lo de poner Banorte aquí en las sillas, esto es bueno. Yo no puedo ver estas cosas, Odio eterno al fútbol moderno, te lo juro, esto no puedo, Que también ahí se vea lo del... Es que no puedo, es como cuando vi en lo del Camp Nou, lo del símbolo del Spotify. Madre mía, tú. Falta las butacas de instalarse, como en el lado del alto. ¿Dónde quedó el Estadio Azteca? Sección 300 hacia arriba, que es la sección 600, incluyendo la nueva sección Premium. ¿Dónde quedó? Hay que reconocer que sin la familia Azcárraga el Mundial jamás habría venido ni regresado a nuestro país, pero solamente Emilio sabe qué tanto de su patrimonio está poniendo en juego, con tal de emular a su padre cuando recibió las Copas del Mundo 70 y 86. El tema de cómo desvincularon de Yamani al América y al Banorte y vendieron a un grupo inversor el 49% de las acciones. Y en los días recientes se anuncia que Emilio Azcárraga vende sus acciones, que son de tipo A 2 de sus grandes amigos y socios y compadres. Y es muy probable que este capricho acabe con su linaje, pues muy lejos quedó el proyecto que incluía un centro comercial, estacionamiento amplio y un hotel de lujo, comparado con las lonas que hoy siguen instalando a marchas forzadas. Yo no soy experto en construcción, ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana y yo, como les dije el otro día, dije, pues yo no soy constructor. Yo como que no veo que sus fechas sean las fechas. Faltaría la retroiluminación en las columnas, así como las obras restantes en el estacionamiento. ¿Dónde va a acabar esto? Cada cosa que ocurre, cada contratiempo que ha pasado con estas obras, creo que es como
algo para el fútbol mexicano, una hostia, por todo lo que ha estado haciendo mal estos años, ¿sabéis? Y creo que si lo juntas con el tema de las lesiones que hay hoy en día en la selección mexicana, ¿sabes? Los jugadores que deberían de ser los titulares, y parece que sí, que el karma es como le estoy diciendo a los de la federación, no vas a tener el mundial que tú quieres.